El título de este mensaje es Antiguos esquemas de pensamiento. En la Biblia se nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, Filipenses 4:8. Pero ¿por qué no podemos pensar como se nos dice en Filipenses 4:8? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor en Isaías 55:8. Él también nos enseña que por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí la importancia de esos esquemas de pensamiento. También en Proverbios se nos enseña, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 21:2 y 14:12. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Dice en 1 Corintios 3:18. El esquema mental se forma a través del aprendizaje que adquirimos mediante nuestra propia experiencia. No siempre ese aprendizaje es correcto, pero probablemente lo mantenemos durante casi toda la vida. Un esquema mental es un patrón de pensamiento que está arraigado en nosotros, a veces desde la infancia. Corresponde tanto a una manera de procesar la información que nos brinda la realidad como los sesgos o tendencias con los que interpretamos el mundo y que tenderán a reforzar los propios esquemas. Todo esto dará como resultado un conjunto de creencias en nuestra vida sobre la base de las cuales organizamos nuestra visión de la realidad. Son inconscientes y un esquema mental explica, por ejemplo, cuando se instalan prejuicios frente a determinados grupos humanos e incluso sobre nosotros mismos. El gran problema con un esquema mental es que damos por hecho muchas verdades que no lo son. No somos conscientes de que estamos filtrando la realidad a través del tamiz que ofrece ese esquema. Efectivamente hay una fuerte resistencia a dejar esos esquemas mentales porque dudar de lo que percibimos nos produce incertidumbre y ansiedad. Esto implica dudar también de todo lo que hemos construido sobre esa idea falsa. Y siempre es más cómodo aferrarnos a lo ya conocido. Los esquemas mentales influyen sobre nosotros de una manera silenciosa, ya que son coherentes con el todo. Así es difícil que lleguemos a ser conscientes de cómo actúan y de cuáles son sus consecuencias. En ocasiones, cuando los modificamos y dejan de ser coherentes con el resto de esquemas, pueden producirnos emociones desagradables derivadas de la discordancia. Aquí también podemos llegar a sentirnos mal sin saber por qué. Ahora, ¿qué hacer como cristianos cuando nos damos cuenta de que tenemos esquemas de pensamientos que han causado en nosotros actitudes y emociones negativas? Bueno, lo positivo de este planteo es que nos damos cuenta de que ese patrón de pensamiento es erróneo. Y la respuesta a esa pregunta consiste en obedecer las instrucciones que nos da la palabra de Dios, que de seguro no nos harán errar el camino, aunque enfrentemos una lucha interior entre lo que creemos y pensamos y lo que deberíamos pensar y hacer según la palabra de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos detenemos a examinar Romanos 12 nomás, calmaremos nuestros pensamientos inflamados por antiguos esquemas mentales inexactos. Escuchemos lo que se nos dice en este pasaje. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente.
Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Y me salto unos versículos para ir directamente a lo que yo quiero enfocarme. Se nos dice a partir del versículo 9, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Acá tenemos una gran clave para saber cómo debemos pensar. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Así también tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos guiarán en nuestra nueva manera de pensar y en nuestros nuevos esquemas de pensamientos conforme al corazón y a la mente de Dios.